Las leyes de la termodinámica. Trabajo y calor son métodos de transferencia de energía. Utilizan la misma unidad de medida en el sistema internacional, el julio. Además, es habitual utilizar la caloría cal para medir el calor, la conversión entre calorías y julios. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es la parte de la física que estudia la transferencia de calor, la conversión de la energía y la capacidad de los sistemas para producir trabajo. Las leyes de la termodinámica explican los comportamientos globales de los sistemas macroscópicos en situaciones de equilibrio. Ley cero. ¿Por qué se llama ley cero? La ley cero de la termodinámica establece que, cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí. También se le conoce como principio cero de la termodinámica. ¿Por qué es importante? La ley cero de la termodinámica es muy importante ya que nos permite definir el concepto de una escala de temperatura, 100% grados centígrados. Por ejemplo, considere dos tazas separadas de agua hirviendo. Si colocamos un termómetro en la primera taza, el agua caliente hasta que marque 100 grados centígrados, ahora decimos que el termómetro está en equilibrio térmico con la primera taza de agua. A continuación, movemos el termómetro a la segunda taza de agua hirviendo y continúa leyendo a 100 grados centígrados. Por lo tanto, el termómetro también está en equilibrio térmico con la segunda taza de agua. Usando la lógica de la ley cero, podemos concluir que las dos tazas separadas de agua hirviendo están en equilibrio térmico entre sí. La ley cero, por lo tanto, nos permite usar termómetros para comparar las temperaturas de cualquier objeto que nos guste. ¿Cuál es la aplicación de la ley cero de la termodinámica? La aplicación de la ley cero es un método infalible para medir la temperatura de diversos sistemas, aprovechando esa propiedad termodinámica normalmente calculable gracias a un termómetro hecho en vidrio, que indica el resultado por la misma expansión térmica de este material. Capacidad calorífica. Es la razón de dividir la cantidad de calor suministrado a un sistema entre el cambio de temperatura que genera la fórmula. Calor específico. Es la cantidad de calor que debe absorber una unidad de masa, una sustancia, para cambiar sus temperaturas en un grado, en una fórmula. El calor específico se encuentra así. Calor específico, capacidad térmica, masa. Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica relaciona el trabajo y el calor transferido intercambiado en un sistema a través de una variable termodinámica, la energía interna. Establece una relación entre la energía interna del sistema y la energía que intercambia con el entorno en forma de calor o trabajo. Energía interna. Un sistema está formado por gran cantidad de partículas en movimiento. Cada una de ellas posee energía cinética, energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica. En termodinámica, la energía interna de un sistema es una variable de estado. Representa la suma de todas las energías de las partículas microscópicas que componen el sistema. Su unidad de medida en el sistema internacional es el julio, J. Energía interna en gases ideales. La energía interna se puede aproximar a la energía cinética media de las partículas que lo componen, la variación de energía interna que experimenta un gas al cambiar de temperatura, que viene dada por AU, incremento de energía interna del gas, M, masa, cantidad del gas considerada, C, calor específico a volumen constante, AT, variación de temperatura, AU, incremento de energía interna del sistema, su unidad de medida en el sistema internacional es el julio, Q, calor intercambiado por el sistema con el entorno, donde 1, cal, es igual a 4184 J. W. Trabajo intercambiado por el sistema con el entorno. Trabajo termodinámico. Se denomina trabajo termodinámico a la transferencia de energía entre el sistema y el entorno por métodos que dependen de la diferencia de temperaturas entre ambos. Es capaz de variar la energía interna del sistema. Trabajo termodinámico, presión, volumen. El trabajo presión-volumen realizado por un sistema que se comprime o se expande a presión constante viene dada por la expresión trabajo intercambiado por el sistema con el entorno, gráficas presión-volumen.
En el estudio del trabajo realizado por un sistema termodinámico con gases ideales es bastante común el uso de diagramas, presión y volumen. Se presenta el volumen V en el eje X, se presenta la presión P en el eje Y. Las gráficas presión-volumen nos sirven para calcular el trabajo realizado en un proceso en que la presión no necesariamente tenga que ser constante. El trabajo realizado por un sistema termodinámico coincide con el área encerrada bajo la gráfica presión-volumen y el sentido de la flecha sobre la línea indicada, el signo del trabajo según el criterio elegido. Tipos de procesos termodinámicos: proceso isobárico, proceso isotérmico, proceso isócoro, proceso isócoro, proceso adiabáticos, aquellos que el sistema no intercambian calor, procesos isocóricos, aquellos en los que el volumen permanece constante, por ejemplo, una botella de champán metida en un recipiente con hielo. Al no haber variación de volumen, el trabajo del sistema es cero. Procesos isobáricos, aquellos en los que la presión permanece constante, por ejemplo, las reacciones químicas. Procesos isotérmicos, aquellos en los que la temperatura permanece constante, por ejemplo, un recipiente con gas y un pistón en la zona superior, sumergido en un depósito calorífico a temperatura constante. Segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica indica ciertos procesos no suceden o que nunca se han observado que sucedan, aunque sean congruentes con la primera ley. Existen muchos planteamientos equivalentes de la segunda ley, redactados según su aplicación. Entre ellos se encuentran los siguientes: el calor fluye espontáneamente de un cuerpo más caliente a uno más frío. Es un ciclo térmico. La energía calorífica absorbida no puede transformarse totalmente en trabajo mecánico. Las pruebas experimentales sugieren que es imposible construir una máquina térmica que convierte totalmente en el trabajo, es decir, una máquina con una eficiencia térmica del 100%. Es imposible construir una máquina funcional de movimiento perpetuo. Se ha intentado sin éxito construir máquinas así en general. La segunda ley de la termodinámica es válida para todas las formas de energía. Definición de Kelvin Planck. Es imposible construir un aparato que opere cíclicamente, cuyo único efecto se absorbe calor de una fuente de temperatura y al convertirlo en una cantidad equivalente de trabajo. Tercera ley de la termodinámica. La tercera ley de la termodinámica afirma que no puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas. Suficientemente puede definirse como: al llegar al cero absoluto, cualquier procede de un sistema se detiene. Al llegar al cero absoluto, la entropía alcanza un valor constante. La tercera ley fue desarrollada por Walter Nernst entre años 1906 y 1912 y se refiere a ella en ocasiones como el teorema de Nernst. Afirma que la entropía de un sistema dado en cero absoluto tiene un valor constante. Esto es así porque un sistema en el cero absoluto existe en su estado fundamental, así que en su entropía está determinada solo por la degeneración de su estado fundamental. En términos simples, la tercera ley indica que la entropía de una sustancia pura en cero absoluto es cero. Por consiguiente, la tercera ley provee de un punto de referencia absoluto para la determinación de la entropía. La entropía relativa a este punto es la entropía absoluta. Teoremas y enunciados de la tercera ley de la termodinámica. La teorema y enunciados más importantes relacionados con la tercera ley de la termodinámica son: teorema de Nernst, enunciado de Nernst-Simon, enunciado de Planck, teorema de la inaccesibilidad del cero absoluto. Cuarto, postulado de Callen. Importancia de la tercera ley de la termodinámica. La tercera ley rara vez se aplica a nuestras vidas cotidianas y rige la dinámica de los objetos de las temperaturas más bajas conocidas. Define lo que se llaman un cristal perfecto, cuyos átomos están pegados en sus posiciones. Por lo tanto, el cristal perfecto no posee absolutamente ninguna entropía, que solo se puede alcanzar en la temperatura absoluta. El concepto de la entropía también ha sido popular en algunas teorías que definen objetivamente el flujo continuo del tiempo, como el aumento lineal en la entropía del universo. Aplicaciones de la tercera ley de la termodinámica: caliente y frío. No existe tal cosa como frío, una afirmación difícil creer para alguien que se encuentra en un Buffalo, Nueva York o International Falls,
Minnesota, durante alguna tormenta de febrero. Ciertamente el frío es real como una experiencia sensorial, pero en términos físicos, el frío no es una cosa, es simplemente la ausencia de calor. La gente dirá, por ejemplo, ¿qué ponen en un cubito de hielo, en una taza de café para enfriarlo? Pero en términos físicos, esta descripción es al revés. Lo que realmente sucede es el calor que fluye del café al hielo, aumentando así su efecto. Temperatura. La temperatura resultante está en algún lugar entre el cubo de hielo y el café, pero no se puede obtener el valor simplemente promediando a las dos temperaturas al comienzo de la transferencia. Transferencia de calor. Para que el calor se transfiera de un punto a otro, debe hacer una diferencia de temperatura entre esos dos puntos. Si un objeto o sistema tiene un nivel uniforme de energía térmica interna, no importa cuán caliente pueda ser en términos normales, no se produce transferencia de calor. El calor se transfiere por uno de tres métodos. Conducción, que implica colisiones moleculares sucesivas. Convección, que requiere el movimiento de fluido caliente de un lugar a otro. O radiación, que involucra ondas electromagnéticas y no requieren ningún medio físico para la transferencia.